Bien, finalmente, en base a las distintas respuestas a estas preguntas que nos planteaban, si la sociedad debe ser vista desde la perspectiva del orden o desde la perspectiva del conflicto, si la sociedad debía ser analizada desde una perspectiva macro o desde una perspectiva micro, si nos centrábamos en la acción o nos centrábamos en la estructura, si una perspectiva individualista o una perspectiva holista, o una perspectiva objetiva o una perspectiva subjetiva, dando respuestas a todas estas preguntas que se generan en torno a cómo se plantea el orden en la sociedad, cómo se plantea la acción, cómo se define a la acción, si pensamos en un actor que se guía por ciertas normas o pensamos en un agente como un actor que tiene una racionalidad instrumental y que actúa desde ella, dando respuesta a estas distintas preguntas, nosotros nos vamos a encontrar con tres grandes paradigmas que hacen referencia a lo clásico del pensamiento sociológico o del pensamiento propio de la sociología. Estos paradigmas son el paradigma funcionalista, el paradigma del conflicto y el paradigma de la acción social. Y vamos a caracterizar a cada uno de ellos. Primero vamos a hacer referencia al paradigma funcionalista. Este paradigma remite a una explicación que está centrada en el nivel macro de la sociedad, o sea, nos habla de estructuras y nos habla de sistemas. La sociedad aparece como un sistema complejo, con un conjunto de partes que funcionan juntas y ese funcionamiento en conjunto lo que genera es el orden, es la estabilidad, es un sistema ordenado, comprensible, estable. La estructura social implica ciertas regularidades en el comportamiento social. Aquí nos vamos a encontrar con algunos pensadores que dan origen o que van configurando este pensamiento funcionalista, los autores propios del positivismo, Augusto Comte, por ejemplo, Spencer, la figura de Durkheim, por ejemplo, y ya específicamente autores propios del funcionalismo como Talcott Parsons o Robert Merton. Estamos mencionando aquellos autores que nosotros hemos visto en clases anteriores o que veremos asociados a las distintas temáticas o a los distintos paradigmas que vamos a ver a continuación a lo largo de la materia. Entonces, aquí aparece la sociedad como un todo ordenado, comprensible y estable. Hay una serie de preguntas centrales que se hacen desde este paradigma funcionalista en torno a la sociedad, cómo se integra la sociedad, cómo se logra esa interacción, esa estabilidad en la sociedad, cuáles son las partes más importantes de la sociedad, o sea, qué es lo que constituye la estructura social, cómo se interrelacionan entre sí esas partes, cómo en base a esa interrelación, a ese juego entre, por ejemplo, metas culturales y caminos institucionales, puede aparecer el conflicto, cómo actúa la sociedad frente al conflicto, qué función cumplen los mecanismos de control social. Todas estas son preguntas propias de un pensamiento funcionalista, ¿sí? Que es uno de los primeros paradigmas que nosotros vamos a poder caracterizar en el desarrollo de la sociedad, fundamentalmente cuando veamos a Durkheim o a partir del pensamiento positivista en donde estaba Augusto Comte.
Otro paradigma es el paradigma del conflicto. También aquí nosotros nos ubicamos en un nivel macro social, en tanto se analiza la sociedad en conjunto, los sistemas de producción, por ejemplo. La sociedad es vista como conflictiva, y por lo tanto se opone a cualquier visión de la sociedad como un todo ordenado o como algo que está en equilibrio constante. Ese conflicto es fundamentalmente un conflicto de intereses y es debido a que la sociedad es pensada y es comprendida como un conjunto de diferencias y de desigualdades sociales. O sea, lo que es común, lo que es característico de todas estos agrupamientos que nosotros llamamos sociedad y que eso se manifiesta claramente en la sociedad moderna, es la cuestión de las desigualdades. Son sociedades desiguales y esas desigualdades están marcadas por la clase social, por la raza, por el sexo o por la edad, por ejemplo. Y aquí aparecen las instituciones no ya cumpliendo con una función ligada al orden, sino las instituciones como legitimando o como reproduciendo esas desigualdades sociales. Por ejemplo, los estudios clásicos en torno al sistema educativo como como aquel que reproduce las diferencias y las desigualdades sociales. Autores que nosotros vamos a mencionar y que nos vamos a encontrar a lo largo de la materia y que remiten a esta perspectiva centrada en el conflicto: Carlos Marx, Antonio Gramsci, los pensadores de la Escuela de Frankfurt, Horkheimer, Adorno, Marcuse, Benjamin, por ejemplo, Louis Althusser, Pierre Bourdieu, ¿sí? Desde alguna perspectiva que se va diferenciando, pero tiene muchos elementos de este paradigma en su obra. Las cuestiones centrales que aparecen en este paradigma: bueno, de qué modo se divide la sociedad, cómo se generan las desigualdades, cómo se legitiman las desigualdades, cómo se pueden modificar o cómo intentan las personas modificar este sistema de desigualdades, ¿sí? Análisis de estos procesos de cambio que se dan en la sociedad, análisis de los distintos conflictos que aparecen en la sociedad. Ese es otro paradigma propio de la sociología. Y el último que nosotros vamos a mencionar tiene que ver con el paradigma de la acción social. Y aquí estamos haciendo referencia a un nivel micro sociológico. Desde esta perspectiva, las sociedades son el resultado de la interacción en situaciones específicas entre los actores. Se busca conocer el significado de la acción social. eh, se privilegian las ideas por sobre lo material, fundamentalmente. Lo social aparece como una construcción compartida de significados. Nos encontramos con la idea esta de que la realidad social es una construcción simbólica, por ejemplo. Los autores más que representan esta perspectiva, bueno, Max Weber, por ejemplo, George Mead, y autores que vamos a ver en el análisis de la interacción social y que provienen del interaccionismo simbólico, como Irving Goffman, o de la fenomenología, como Alfred Schutz y como Peter Berger y Thomas Luckmann. Esos son autores que van a aparecer a lo largo de la materia y que remiten a este paradigma centrado en la acción social. ¿Cuáles son las preguntas fundamentales que se hace este paradigma?
bueno, cómo se experimenta lo social, ¿sí? Lo social como una realidad simbólica, cómo se construyen los significados sociales, cómo se modifica la acción y la interacción a partir del conocimiento de estos significados sociales, ¿sí? Cómo conocen, cómo la persona conoce a las otras personas, cómo interactúa con las otras personas. Bueno, esas son algunas de las preguntas propias de este paradigma de la acción social, que es el tercero de los paradigmas clásicos, según la clasificación que establece Massionis, y que nosotros vamos a ver estos tres paradigmas a partir de la próxima clase, más desarrollados, centrados en algunos autores clásicos de estos paradigmas que hemos mencionado.